Bienvenidos al canal de Diario Motor y bienvenidos a una nueva prueba de clásicos. Estamos en Asturias y hoy vamos a probar el mítico Renault 5 GT Turbo. Ya lo estáis viendo a mi lado, esta preciosa unidad de color amarillo. En este vídeo no solo os vamos a contar por qué el Super 5 GT Turbo es uno de los utilitarios deportivos más legendarios de los años 80. Queremos contaros por qué todos los compactos y utilitarios deportivos modernos beben del ADN de este Super 5. Además, vamos a desmontar de una vez por todas aquello que decían en las barras de bar de que los turbos de estos coches saltaban en plena curva. Abrochaos los cinturones porque vienen curvas. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Renault 5 GT Turbo no fue el primer utilitario deportivo moderno. Eso honor lo tiene el Volkswagen Golf GTI, pero el Super 5 GT Turbo sí fue uno de los que más contribuyó a popularizar las mecánicas turbo en el segmento, que vivió su era dorada en la segunda mitad de los años 80. Su precursor, el Renault 5 Copa Turbo, es considerado el primer utilitario deportivo con motor turbo. Su rudimentario motor y su explosiva relación peso-potencia le granjearon una fama de coche peligroso, que el Renault 5 Turbo de motor central se aseguró de cimentar con su participación en rallies en la primera mitad de los años 80. El mítico culo gordo ya ha pasado también por el canal de Diario Motor, así que os dejamos aquí el enlace para que echéis un ojo al vídeo. Junto a coetáneos y rivales como el Fiat Uno Turbo o el Peugeot 205 GTI, inauguraron una de las eras más añoradas en el mundo del automóvil, la era de los pequeños GTI, coches deportivos asequibles, potentes y sobre todo muy divertidos. Analicemos en detalle ahora al Super 5 GT Turbo. Lo primero que nos llama la atención del Renault 5 GT Turbo es lo pequeño que es en vivo. Mide solamente 3,59 metros, es decir, 2 centímetros más largo que uno de los pequeños Fiat 500 que podemos ver en nuestras calles. Y su diseño es absolutamente icónico. Este diseño ha salido del lápiz de nada más y nada menos que Marcello Gandini, el artífice de coches como el Lamborghini Countach o el Renault 5 Turbo 2, que por cierto ya ha pasado por el canal de Diario Motor. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Antes de empezar a analizar este frontal, un detalle os quiero contar, y es que hay muy pocos Renault 5 GT Turbo de color amarillo. La mayor parte de unidades que se vendieron fueron de color blanco o negro, y este color hace a esta unidad aún más especial. Esta unidad pertenece al lavado de cara, a la fase 2 del Renault 5 GT Turbo. Es una unidad del año 1988, y en el año 87 fue cuando el R5 recibió su lavado de cara. En ese lavado de cara, el 5 GT Turbo recibió este paragolpes tan característico, pintado del color de la carrocería que antes era de plástico oscuro. Además, el logotipo de Renault pasó a tener una posición asimétrica en la calandra, que mantuvo por otra parte los faros cuadrados. No me digáis que esta mirada no es un absoluto icono. Lo primero que quiero destacar de su perfil lateral son estos pasos de rueda tan ensanchados pintados del color de la carrocería. En su momento este era un coche muchísimo más musculoso que un R5 normal, y aún a día de hoy se siente verdaderamente especial y verdaderamente deportivo. Me quiero detener ahora en las llantas. Estas son las llantas de serie del R5 GT Turbo, y como podéis ver llenan muy bien el paso de rueda, y sin embargo solamente tienen 13 pulgadas de diámetro. Hoy es habitual que un utilitario deportivo lleve llantas de 18 o 19 pulgadas y neumáticos de 235 milímetros de sección. Es una locura comparar eso con las llantas del R5 GT Turbo, que son de 13 pulgadas, como os decía, y de serie venían calzadas con neumáticos de 175 milímetros de ancho. Pero es que en la época este era un calzado realmente deportivo. Y aunque nos parezca a día de hoy un coche relativamente alto, este coche estaba agachado en 4 centímetros con respecto a un Renault 5 convencional. Vamos ahora a ver su perfil lateral con un poco más de detalle. Aquí estáis viendo unas líneas muy características. Este lateral está cargado de líneas y de ángulos, no hay una sola superficie curva en él. Y fijaos en esas taloneras tan características y sobre todo en este vinilo tan absolutamente ochentero en el que dice GT Turbo. La parte trasera del coche es quizás menos musculosa que el resto del coche, pero no por ello deja de estar cargada de personalidad.
tenemos varios detalles concretos, como por ejemplo este paragolpes pintado del color de la carrocería con una discreta cola de escape en posición izquierda. Tenemos también este emblema que hace referencia a aquellas copas monomarca de Renault de los años 80. Tenemos un pequeño spoiler y sin duda alguna el detalle con más personalidad es este vinilo gigantesco donde se lee Turbo en letras así de grandes. Y este detalle, por cierto, era específico de los GT Turbo que se vendían en el mercado español. Sentarnos en el interior del Renault 5 GT Turbo es viajar en el tiempo más de 35 años. Y pese a todo, es un interior sorprendentemente amplio y con una visibilidad fantástica. Y desde luego no nos sentimos agobiados en ningún momento. Además, como estáis viendo, voy sentado en una posición bastante baja. Vamos a hablar ahora de algunos detalles específicos de este puesto de conducción. En primer lugar, tenemos un volante deportivo, un volante que está forrado en cuero perforado y que tiene un apoyo muy bueno para las manos, además de un buen tacto. Y es un volante pequeñito, un volante para hacer manos, pero eso ya llegaremos. Tenemos además una instrumentación específica para estas versiones GT Turbo, en la que tenemos temperatura del agua, manómetro del aceite y un manómetro que nos indica la presión de soplado del turbo. Y ojo al detalle, la instrumentación llega a los 220 km por hora. ¿Os acordáis en aquella época lo que era que un coche llegase a los 220 km por hora? Eso es que era un coche muy deportivo. Tenemos también un pomo específico para la caja de cambios, una caja de cambios de 5 relaciones con un pomo de cuero de buen tamaño. Por lo demás, tenemos un salpicadero que es prácticamente idéntico al de cualquier Super 5, pero tenemos unos asientos específicos de esta versión GT Turbo. Unos asientos que son relativamente blandos, pero que me sujetan el cuerpo bastante bien. Esperaba que tuvieran menos apoyo lateral. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a conducir este coche. Me temo que vais a tener que esperar un poquito más para ver si nos salta el turbo en plena curva y esas cosas, porque tenemos que hablar antes de su motor, el corazón de este Renault 5. Vamos en primer lugar a abrir el capó. Un capó que se abre hacia adelante, no hacia atrás, y cuya varilla está en la parte delantera. Y aquí tenéis el corazón de este Renault 5 GT Turbo. Aunque no lo parezca, el motor del Renault 5 GT Turbo data de los años 60, de la época del Renault 4. Es un bloque de 1.397 centímetros cúbicos, que podríamos considerar una evolución relativamente profunda del motor turbo estrenado en el Renault 5 Copa Turbo, su antecesor directo. Ahora bien, hay diferencias fundamentales en su estructura y en su funcionamiento. La primera, ya lo estáis viendo. Este motor está dispuesto en posición delantera transversal, la misma posición que cualquier coche moderno de tracción delantera. Pero es que en los Copa Turbo de primera generación era un motor longitudinal. También cambia de forma fundamental el funcionamiento de su sistema de turboalimentación. En los Copa Turbo anteriores, la mezcla de aire y gasolina era después comprimida por el turbocompresor antes de entrar en las cámaras de combustión. En el GT Turbo emplea un sistema mucho más moderno, en el que el aire es comprimido antes de entrar en el carburador. Además, el turbocompresor en estos fase 2 está refrigerado por agua y el sistema encendido es mucho más moderno. Por tanto, este motor desarrolla 120 caballos y 165 Nm de par motor. Hoy en día puede no impresionarnos en absoluto un motor 1.4 turbo de 120 caballos. Pero estábamos en el año 1988 y los Renault 5 más básicos apenas tenían más de 40 caballos. Por tanto, este era un coche de muy altas prestaciones. Hacía el 0 a 100 en menos de 8 segundos y superaba los 200 km por hora de velocidad máxima. Tras conocer su mecánica, es momento, por fin, de ponernos al volante de este precioso GT Turbo. Pero antes tenemos que hacer algo importante. Antes de nada, vamos a desmontar de una vez por todas aquello que decían que el turbo saltaba en las curvas y entonces había accidentes. No, el turbo no saltaba en las curvas y en este GT Turbo tampoco saltan las curvas, porque ahora mismo estoy en una curva y ya me habría salido 8 veces. Bueno, esto viene un poco de la época de los primeros Copa Turbo, ¿no? En los que al final el problema venía con una mezcla de aire y gasolina que era después comprimida por el turbocompresor.
Entonces aquellos coches, aparte de que tenían mucho retardo en la entrada de potencia, era una entrada de potencia bastante brusca y podían no ser demasiado rápidos en dejar de soplar una vez soltábamos el acelerador. Si a ello le uníamos carburadores fuera de punto, le uníamos neumáticos con un compuesto de baja calidad y sobre todo le uníamos manos inexpertas, pues teníamos al final una receta para el desastre. Pues pensad que a lo mejor era un coche que regalaban a un chaval que venía de un SEAT 600 o un SEAT 127 y pasaba a tener un coche de más de 100 caballos con una relación peso-potencia salvaje para la época. La fama del turbo saltarín también la tuvo el GT Turbo y quizás por ello lo llamaban el matapijos, era el apodo que tenía este coche. Pero lo cierto es que al volante este coche es mucho menos violento, mucho menos agresivo y mucho menos extremo de lo que pudiéramos pensar. Al contrario, me he encontrado un coche con un comportamiento extremadamente ágil, un coche muy dócil y un coche noble. Sobre todo, un coche con un chasis espectacular. Pero al chasis ya llegaremos. Vamos a ir desgranando poco a poco, vamos a ir saboreando poco a poco los ingredientes que hacen de este cóctel una verdadera delicia para petrolheads. En primer lugar, tenemos una dirección muy directa, sin ningún tipo de asistencia, asistida por estos dos brazos, nada más. Pero esa dirección que se carga de peso cuando entramos en un apoyo y que en todo momento nos dice qué está pasando bajo el asfalto y cuánto agarre nos queda a los neumáticos. Tenemos también un motor con mucha personalidad. Este es un motor de 120 caballos, pero si a ello le unimos que el coche pesa solamente 850 kilos, tenemos un motor de muchísimas prestaciones. Escuchad cómo suena. Es una delicia. El sonido del turbo invade el habitáculo, nos mete en la experiencia de conducción y además tiene una válvula de descarga con un sonido precioso. Y por cierto, no tiene tanto retardo en la entrada del turbo como se pudiera pensar. Lo podemos escuchar soplar más o menos desde las 2000 vueltas y es a partir de las 3000 vueltas cuando da lo mejor de sí mismo. Escuchad. ¡Qué pasada! Es un motor que vive sobre todo en la zona media del cuentavueltas, entre las 3000 y las 5000 vueltas. Al final este es un motor de varillas y balancines con 2 válvulas por cilindro, por tanto no le gusta ir a un régimen muy alto, estaríamos además forzando la mecánica y no queremos hacer eso con una pieza de colección como es este coche. Otra cosa que me llama la atención es que las marchas son muy, pero que muy cortas. La segunda casi parece la primera en algunos coches y esto hace que el carácter del coche sea francamente vivo. Es un coche, como os decía, muy ágil y a ello contribuye no solo sus marchas cortas, sino también el excelente tacto de los frenos. Aunque no tenemos ABS, pues tenemos que modular un poquito la frenada y tener cuidado si vamos fuerte. Lo cierto es que este coche es muy ligero y por tanto el coche frena fantásticamente bien. Cada vez que cambio de marchas se me pone una sonrisa en la cara que no me la puedo quitar. Y llegamos al plato principal, que es el conjunto, el chasis de este coche. Y es que este chasis es una verdadera delicia, no solo por su agilidad, no solo por su tactilidad, no solo por lo plano que vira, sino por lo dócil, por lo neutral y por lo manejable que es. Es la primera vez que conduzco este coche y he rodado a un ritmo bastante ágil. Y es un coche que me ha dado toda la confianza del mundo. Y sé que incluso a un ritmo mucho más alto del que llevo, este coche me va a dar seguridad y confianza. No en balde, es un coche que ha sido usado hasta la saciedad en rallies, especialmente por las carreteras del norte por las que estamos ahora. Es un coche emocionante, es un coche divertido y es un coche que nos hace recuperar esa conexión entre la máquina y el conductor. Conducir este R5 GT Turbo ha sido una experiencia emocionante e increíble. Una experiencia que todo petrolhead debería experimentar alguna vez en la vida.
En 1991 el GT Turbo fue sustituido por el Clio 16 válvulas y durante las 2 siguientes décadas los utilitarios y los compactos deportivos se pasaron casi totalmente a la tecnología multiválvula, a los motores atmosféricos. Sin embargo, el tiempo acabó demostrando que la receta del GT Turbo era la receta del futuro, y utilitarios deportivos actuales como el Ford Fiesta ST o el Hyundai i20N demuestran que Renault estaba en el camino adecuado con el GT Turbo. Ahora mismo, eso sí, el futuro pinta un poquito más negro, ya que nos espera la electrificación, y esa electrificación también va a llegar a nuestros queridos utilitarios deportivos. Mientras podamos y mientras nos dejen, seguiremos disfrutando de joyas mecánicas como este Renault 5 GT Turbo, un coche que hoy nos ha demostrado que derrocha personalidad, que es divertido, que es ágil, que es emocionante, que nos habla y que en definitiva tiene una merecida fama. Tampoco podemos olvidar que el Renault 5 GT Turbo fue uno de los coches que más contribuyó a democratizar las altas prestaciones y que dio nacimiento al segmento de los utilitarios deportivos tal y como lo conocemos hoy en día. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a su propietario, Carlos, por cedernos esta espectacular unidad y por acompañarlos durante la grabación. Si queréis ver más contenidos de clásicos en Diario Motor, dejadnos el pulgar arriba y suscribíos al canal. Estaremos encantados de enseñaros muchos más coches clásicos. Hasta pronto.